Gracias por estar con nosotros. El principal de esta cartera de Estado es guayaquileño, tiene 36 años de edad, ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en ingeniería geotécnica, también tiene un doctorado en ingeniería geotécnica de terremoto en la Universidad de California en Estados Unidos. La experiencia del titular del ministerio trabajando en municipio de Guayaquil y siendo parte del proyecto de transporte masivo Aerovía, va a permitir a este ministerio generar ideas innovadoras y sumar políticas que permitan convertir a esta cartera de Estado en un brazo ejecutor de la obra pública y de la generación de empleo. Esa palabrita que tanto necesitamos los ecuatorianos, ¿no? Empleo, actividad. Y esto se lo logra también igual con la Asamblea Nacional, dígase de paso, porque parece mentira, señor ministro, bienvenido, parece mentira, pero esta situación de generar empleo, de luchar contra la delincuencia, y obviamente la ayuda que estamos recibiendo de parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero no hay dinero en la parte fiscal, en la parte obviamente del Estado ecuatoriano. Y obviamente una propuesta muy importante que ha presentado el señor Daniel Noboa, presidente de la República, del 12 al 15% el impuesto al valor agregado. Se lo está estudiando en la Asamblea Nacional. ¿Qué tan conveniente, qué tan positivo es para los ecuatorianos este 3% para ayudar a la economía ecuatoriana? Bienvenido. Buenos días, Edison. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Radio Huancavilca. Aquí es importantísimo resaltar el estado en el que se encuentra el país. El presidente Noboa, la primera ley económica urgente, la presenta con beneficios tributarios para la generación de empleo, mostrando su visión, sus conceptos sobre cómo reducir ciertos impuestos pueden reactivar la economía. Pero no hay que desconocer que con 5 meses de atraso, con las cuentas fiscales con un déficit que se va a aproximar a 8.000, 10.000 millones al final del año, la necesidad de contar con ingresos fiscales es importante. Y dígase que todo fue heredado. Sí, todo heredado, por supuesto, a 2 meses de gobierno, sí, claro que sí. Pero muy aparte de eso, yo estuve en la asamblea el día miércoles implementando también al sector de la construcción el IVA al 5%, porque es un sector que genera mucho trabajo. Las personas que venden almuerzo en las construcciones, las botas, los implementos, todos los servicios y bienes asociados al sector de la construcción es un sector generador de trabajo. Y esa propuesta es una propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa, que simplemente ve su visión de incentivar el trabajo. Pero tampoco podemos desconocer que peleando una guerra que es difícil de sostener y que no se sabe cuánto va a durar, la necesidad de ingresos fiscales para cubrir atrasos, para cubrir todo lo necesario del Estado y para cubrir la guerra, sobre todo la guerra, es importantísimo, ¿no? Y puede parecer contradictorio, mientras se pide el aumento del 12 al 15%, también se pide una rebaja del 5%, pero básicamente en la situación de materiales de construcción. Es importantísimo, por ejemplo, tener memoria y recordar lo que pasó en el terremoto. El terremoto del 16 de abril de 2016 generó aproximadamente 700 muertes y una afectación del PIB de aproximadamente 3.000 millones de dólares. El año pasado nomás la guerra ha generado 7.000 muertes. 7.000 muertes violentas el año pasado y la afectación en la economía no la conozco, pero debe ser algo considerable. Sin lugar a dudas estamos ante un escenario en donde una situación similar se está dando, o peor, por un lado. Y por otro lado, no sé si recuerdan, pero la ley de solidaridad implementaba 2% de IVA en casi todas las provincias, menos en 2. Sí. Se bajaba un porcentaje del IVA en las más afectadas, Manaví, con el objetivo de generar justamente en esas provincias incentivos a mover la economía y a la generación de empleo en esas provincias porque eran las más afectadas. Aquí es exactamente lo mismo lo que se está haciendo, se incrementa porque tenemos la necesidad de tener recursos para pelear el conflicto armado interno, pero por otro lado, a uno de los sectores que más generación de empleo da se le está bajando porque reconocemos que eso puede incentivar la economía. Aunque algunos detractores han dicho de que no se puede comparar lo que pasó en el año 2016 con el terremoto, el aumento del IVA, y la gente no dijo nada, más bien aportó y gustosamente los ecuatorianos mostraron una vez más la solidaridad. Pero esta situación, a pesar de que no es una situación natural,
pero es una situación tremenda la que vivimos con respecto a la inseguridad. También, obviamente, yo creo que asimismo puede ser una parte factible si lo comprendemos, si el público en general, la ciudadanía lo entiende bien, de que esto va focalizado para el combate a la delincuencia. Ese 3% de aumento en el IVA va a ser muy positivo porque va a reactivar efectivamente, quien no parece mentira, pero va a reactivar la economía. Claro que sí, por supuesto que sí. El presidente la tiene clara, desde el día 1. Evidentemente, ciertas cifras no estaban sinceradas y eso hay que reconocerlo. Y aparte de reconocer eso de ahí, tenemos que marcar la cancha sobre los conceptos claros que tiene el presidente. La reactivación económica es importante, pero también es importante no solo luchar el conflicto armado interno, sino ganarlo, y eso implica unos gastos adicionales a los que estaban previstos que son necesarios sostener en el tiempo, ¿no? Bienvenido, disculpe señor ministro, bienvenido señor ministro a la cabina 830 de radio. Es que los viernes canta, Jorge. Yo canto todos los viernes, sí. entonces estoy un poquito ronco, ¿no? Porque viernes para recordar, pues, ¿no? Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Huancavilca 830 y en Radio Universal 1080 kilociclos. Usted estuvo visitando la provincia de Manabí, estuvo con la señora alcaldesa del Cantón Manta, entregó el puente Manta-Coliza, lo entregó, y también hizo un recorrido en el tramo del puente número 4, tengo entendido que esa obra creo que la van a retomar para terminarla. También estuvo visitando los muelles internacionales. Cuéntenos, ¿qué más tiene usted para la provincia de Manabí, en este caso para el Cantón Manta? Bueno, sobre la Manta Coliza es importante recalcar varias cosas. Acabamos de hablar del terremoto y la ley de solidaridad y cómo con el IVA incrementado se generaron recursos para atender la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Esa obra de 80 millones implicaba toda la vía entre el aeropuerto, pasando por Montecristi y Jaramijó, una vía importantísima de Manta, que cuando uno la ve en un mapa se nota su importancia porque va a sectores estratégicos como puerto, aeropuerto, pero también que está en una zona urbana importante. Ese contrato se fondió con los fondos de la reconstrucción de ese entonces, ¿ya? De esa época. De esa época. Pero de ahí, por temas de corrupción y otras cosas más, ese proyecto se paralizó y se quedó mucho tiempo atascado, hasta que en el 2022 se decidió con muy buen criterio dárselo a la alcaldía de Manta para que lo termine, y también por insistencia de la alcaldía porque habían muchas muertes y accidentes en esa zona, ¿no? Esto es Manta Coliza. Manta Coliza. Entonces ahí hay un tramo de vía importante y muchos pasos elevados, pasos a desnivel. Estuvimos le llaman Puente 3, un paso elevado, estuvimos ahí porque... ¿Esa obra está paralizada, el Puente 3? No, la del Puente 3 es la que se inauguró ayer. Ya, correcto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó $5 millones para que se terminen de ejecutar los puentes 1, 2 y 3, y ahora estamos trabajando con la alcaldía para posiblemente retomar el Puente 4, que es el siguiente. Ya. Y con respecto a los muelles que usted lo estuvo visitando, ¿qué información pudo recoger? Estuvimos en el aeropuerto y en el puerto. En el aeropuerto, cuando llegamos allá, volamos de Quito a Manta, lo primero que pudimos detectar es las instalaciones, una obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que está terminada, tiene recepción provisional, y habían ciertas quejas de los usuarios de la operación porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es operador de aeropuertos, pero entre la recepción provisional y la recepción definitiva tenemos que mantener ese aeropuerto, y estuvimos supervisando que todo esté andando. Ahora, ¿cuál es la idea con ese aeropuerto para Manta? La idea es que eso ya se levante el perfil de proyecto con la infraestructura que está nueva, para que a través de una alianza público-privada se pueda un privado venir a hacer las inversiones que tenga que hacer, que ya son menores porque ya ha hecho una inversión el Estado, y que pueda operar y explotar y sacar más frecuencias para el aeropuerto de Manta. Y en el puerto estuvimos en la zona de APM, la Autoridad Portuaria de Manta, que maneja el 20% del puerto, básicamente los muelles marginales de cabotaje y pesca, viendo su operación, viendo qué ingresos han tenido, y también viendo las condiciones del contrato de concesión que se tiene con la terminal portuaria de Manta, la empresa Gunza, que tiene concesionado el 80% del puerto y que tienen el muelle internacional 1, el muelle internacional 2 y algunos patios
a su disposición para atender los servicios portuarios, ¿no? Y ahí básicamente la noticia que tenemos es que estamos dispuestos y tenemos una directriz del presidente de poder sentarnos a negociar las condiciones de ese contrato, a renegociar ese contrato para que sean más favorables al Estado. Ahora, regresemos a Guayaquil, señor ministro. Nosotros interactuamos mucho aquí con nuestros oyentes y siempre se nos quejaban del puente de la Unidad Nacional, del tramo Durán-Guayaquil. Ya ustedes ya lo están interviniendo, están trabajando. ¿Qué más tienes para ese puente de la Unidad Nacional? La queja va por el lado de demoras y la demora es cierta. Ya, pero la demora es por falta de Cusqui. Correcto. El contrato fue empezado en el gobierno pasado, pero no se había dado anticipo. Nosotros a pesar de que se había avanzado bastante, no se había dado el anticipo. Nosotros llegamos, hemos dado el anticipo, hemos pagado una planilla más, me parece, y con eso se está trabajando en el puente. Y muy aparte de eso, otra queja es la iluminación. Uh-huh. Entonces, en eso yo ya hablé con CENEL y se está trabajando en la iluminación. Posiblemente a finales de esta semana o la próxima, de la semana que viene o a inicios de la próxima estará listo el tema de la iluminación. Ahí el problema es que se roban los cables, pero esperemos que esta vez... ¿Y no pueden cambiar el sistema? Sí, se puede cambiar el sistema. En eso tenemos que trabajar no solo para esta obra, sino porque CENEL no tiene... Entiendo un reglamento para otro tipo de luminarias, pero nosotros ya estamos queriendo ver en esta y en otros proyectos del Ministerio, ver si podemos migrar a fotovoltaico o algún otro tipo de luminarias. ¿El señor ministro Roberto Luque alcanzará en su administración a ampliar la vía Babahoyo-Quevedo? A ver, nosotros lo que queremos hacer en la D25 es... justamente tratar una alianza público-privada para que se encargue de eso de ahí. El perfil de proyecto ya está levantado, hay estudios existentes, es una vía concesionable, digamos, con tráfico y peligroso actualmente. Y peligrosa actualmente. No es estrechita. Pero no solo por lo estrecho, sino por la delincuencia. Ese es otra para también, la delincuencia. Claro, correcto. Entonces, sí, nosotros queremos dejar adjudicado eso de ahí, por supuesto que sí. El señor presidente Daniel Noboa, según la empresa encuestadora Comunicaliza, tiene una aprobación simpatía de 82%. Esa aprobación de parte del ciudadano, justamente con el combate a la delincuencia, en apenas un poquito más de 2 meses, se ve de alguna manera esas intenciones, esa voluntad de cambiar el país, ¿no? Junto con sus ministros, su equipo. ¿No se podría aprovechar también esa simpatía, ese 82%, como para empezar a focalizar, por ejemplo, los subsidios al combustible, que también vienen a generar una cantidad impresionante de miles de millones al año, sumado también al contrabando? El subsidio a los combustibles también es un tema importante para el Estado ecuatoriano. Bueno, el presidente creo que ha sido muy claro en su postura de no afectar a los más necesitados y en este momento lo que él está planteando es rever el tema de la gasolina. Me refiero a la Extra y Ecopaís, y en ese sentido se está trabajando. Pero para hacer cualquier mecanismo de focalización, que a mí más me gusta, más que el término focalización, me gusta el término compensación, ¿sí? Porque en el momento en que uno focaliza el subsidio va a tener doble precio, en el momento en que tienes un doble precio, se presta para que se distorsione una vez tomada la medida. En el tema de compensación, lo primero que tenemos que hacer es ver bien quién va a ser el afectado, quién va a ser el sector afectado por la medida que se va a tomar, y en ese sentido calcular racionalmente, técnicamente, cuál debe ser la compensación y cuál debe ser el mecanismo para esa compensación. La clase media, la clase baja, que es obviamente la más afectada, la que le duele más en el bolsillo. Pero efectivamente, aparte de esto, efectivamente necesitamos que si llegase a haber, aumentan el valor del combustible, pero también las compensaciones son muy importantes como para equilibrar el tema. Es correcto, y en eso se está trabajando, se está detectando y se están haciendo mensajes de trabajo con el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Energía y Finanzas, ANT, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero, señor ministro, en la vía E45, tramo Zamora-Yansaxa, kilómetro 17, hubo un deslizamiento. ¿Eso ya está habilitado? Para el Desconozco ese punto crítico, seguramente sí, porque tenemos ciertas maquinarias que van allá y habilitan. Voy a averiguar exactamente sobre ese punto, pero eso, como ese tenemos algunos, ¿no? Ya. Tema. Sí. Otro punto crítico, perdón, el invierno ahorita, ¿no? Que está un poco. En Santo Domingo también, la vía Aloa, Santo Domingo. Que esa se derrumba todos los días, creo.
Ya. El paso lateral de Cuenca tenemos algunos, tenemos en Llena, Arupa, también algunos puntos críticos en la E45, es el que usted mencionaba. Ya, pero están trabajando. A ver, normalmente el problema, hay que ser claros, ahorita con las lluvias y con el estado de las vías y el poco mantenimiento que se ha dado en los años a los taludes, digamos, a las zonas adyacentes a la vía, hay bastantes puntos críticos siempre y hay poca maquinaria, parece mentira, pero el inventario de la maquinaria, el 40 al 50% está habilitada. Entonces estamos trabajando constantemente en este tipo de cosas, no solo el ministerio, sino también en conjunto con prefecturas y municipios que nos ayudan a veces con maquinaria, hay que decirlo. Y en este momento no estamos por celos políticos o ese tipo de cosas, no trabajar en conjunto con los GATS, ¿no? Señor ministro, la vía Aloa-Santo Domingo es una vía, un punto crítico que constantemente desde que tengo uso de razón, yo ha habido problemas ahí. ¿Ustedes no tienen algún proyecto para solucionar ese problema? ¿Otra vía alterna, hacer por otro lado? A ver, le comento, el tema de la vía Aloa-Santo Domingo, y mucha gente no conoce esto de aquí, es que está delegada a las prefecturas. ¿Ya? O sea, en este caso de Santo Domingo. En el tramo de Pichincha a Pichincha Ya. y en el tramo de Santo Domingo a Santo Domingo. O sea, esas dos prefecturas. Esas dos prefecturas. El tramo de Pichincha de una u otra manera ya tiene un contrato con una empresa en donde se cobra un peaje y se está ampliando la vía. En el tramo de Santo Domingo ha habido bastantes intentos a lo largo de años de la prefectura de arreglar esa vía, ampliarla y obviamente cobrando un peaje. El tema es que eso ha tenido algunos problemas judiciales, entre que ha habido varias, no una, acciones de protección, y yo entiendo que eso hoy en día está en la Corte Constitucional, digamos, en trámite una posible sentencia para determinar bien qué es lo que se necesita hacer. Esto sí llama a un tema en donde finalmente aquí en el Ecuador a la mayoría de gente le gustan las vías concesionadas, no necesariamente porque sean un buen modelo. El modelo de concesiones en el Ecuador está fallido, está en soletas y está en peligro de que el modelo sea revisado, y ya les voy a contar por qué. Pero de una u otra manera ese modelo es mejor de cómo las administra el Estado. Definitivamente. Definitivamente. Eso es real, pero el tema es que estamos pagando un precio muy alto por las concesiones. Hoy en día nosotros tenemos una deuda de $400 millones a los concesionarios, porque el peaje es subsidiado, y el momento en que el peaje es subsidiado, hay concesiones que están más o menos bien, pero hay otras que no están tan bien. Pero tenemos que igual pagar bastante. Pero señor ministro, si ustedes dejan de subsidiar, tendrían que subir el costo del peaje. Sí. Y eso ya es un problema social. Sí, yo sé, pero a ver, entonces la disyuntiva es esta: o tengo un contrato de concesión que no funciona como un contrato de concesión, sino muchas veces como un contrato de obra pública con un contratista a disposición arreglando la vía, pero que constantemente le estoy teniendo que pagar lo que pude haber hecho con obra pública, destinando esos recursos que hoy adeudo. Entonces, simplemente porque el sistema hace que la obra sea más expedita, no significa que es un modelo que es sostenible en el tiempo, porque estoy generando muchos recursos solo a esa vía y desatendiendo las otras que son mías. Ahora, ustedes están revisando ese sistema. A ver, el sistema tiene que ser revisado, pero es un tema social importante, y es un tema delicado, pero sí es un problema que por lo menos debemos de tener una discusión a nivel país. Mucho se habla de los subsidios, que lo acabamos de tocar, de hecho, pero no tocamos que es un valor menor, pero 400 millones son 400 millones. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que como país tener la discusión y conversarlo, porque no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando a mí vienen muchos prefectos y mucha gente a decir, tienes que concesionar la vía, es porque nos gusta la concesión, porque hoy las concesiones que tenemos son mejores que lo que tiene el Estado, y es cierto, pero si concesionamos hoy todas las vías con los valores que estamos pagando de peaje, a largo plazo vamos a tener un tema que es poco sostenible. Digamos. Sí, y hay que tener mente abierta para entender aquello, ¿no? O sea, porque a lo mejor todos nos encanta ver una carretera iluminada, bien diseñada, todo aquello en buen mantenimiento, pero igual eso no es gratis, eso tiene un costo. Y si le aumentan un poquito más, y la mayoría a veces lloramos por $1 que te aumenten un peaje, entonces obviamente tiene que tener uno una mente muy, muy abierta. El tema del presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas es prácticamente crítico también, igual que todo el país, pero igual se hace obra. A ver, el tema es sumamente crítico. Nosotros tenemos el récord de
de montos de inversión, de presupuesto de inversión más bajo en los últimos 15 años. Estamos con un codificado de Este ministerio actualmente 140 millones. Porque evidentemente no hay recursos y es un presupuesto sincerado, digamos, no podemos tener un presupuesto como el del año pasado en donde cruzando los dedos ponemos el presupuesto más alto para decir que vamos a llegar y finalmente la ejecución es baja, no porque necesariamente no se quiera hacer, sino porque simplemente no hay los recursos. Entonces, en ese sentido, tenemos que, muchas de las obras son prorrogadas, estamos esperando que con el incremento del presupuesto del Estado en algo se pueda aumentar ese presupuesto, y por otro lado, estamos mucho enfocándonos también en trabajo conjunto con la Secretaría de Inversiones Público-Privadas para sacar ciertos proyectos viales a través de ese mecanismo, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante conocer las actividades que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Un ratito, señor ministro, pero está bien, yo sé, el país está definitivamente, económicamente estamos, yo digo, no sé, pero yo digo, y en voz alta pienso, el país está quebrado, pues. El país está quebrado. Pero yo creo que aparte de la falta de dinero del ministerio, tiene que hacer alguna gestión para que esto no se detenga. Acuérdense que ya pasa el invierno, y el invierno está siendo un poquito fuerte, y le van a quedar vías destruidas. ¿Tendrá el recurso suficiente como para poder trabajar y reconstruir esas vías? Mire, a mí me gustaría pensar que con el incremento del IVA y con el incremento del presupuesto del Estado, algo más de recursos vamos a tener. Si eso es suficiente, yo no voy a mentirle a nadie, no es suficiente. Para uno mantener las vías, uno necesita aproximadamente 1% del PIB invertido en mantenimiento. Y eso 10.000 millones. 1.000 millones aproximadamente de presupuesto, y eso no lo vamos a alcanzar nunca en este año. Entonces tenemos que ser muy creativos, tenemos que trabajar mucho con los GATS provinciales, GATS municipales, para hacer convenios y poder trabajar en conjunto, y eso estamos haciendo. Pero muy aparte de eso, tenemos que tener la flexibilidad, la priorización, estirar el dólar y poder llegar en ciertos puntos que son críticos a solucionarlos. Pero de poder arreglar todos los problemas que vamos a tener con el presupuesto que tenemos es imposible. Entonces sí tenemos que ser muy precisos en qué vías escogemos, y dentro de esas vías que escogemos, qué tipo de trabajo hacemos y qué no. A la gente hoy en día mucho lo que le molesta es lo que nosotros los ingenieros en el ministerio se conoce mucho como punto crítico, aquel punto en donde por algún motivo, un deslave, un hundimiento te hace frenar, y ahí incluso es donde hoy la roban, la asaltan, y eso es lo que tenemos que tratar de solucionar, ¿no? Roban, no es arroba soy yo, pues roban. Bueno, ¿y el tiempo le alcanzará, señor ministro? Bueno, alcanzará, vamos a trabajar muy, muy fuerte para poder hacer la mayoría de las cosas que tenemos planificadas, ¿no? Correcto. Bueno, ingeniero Roberto Luque, gracias por dar su respuesta a las actividades que realiza este ministerio. Tiene que ser como un buen papá, saber repartir ese dinero para que los hijos, en este caso cada uno de provincias, sepan tener obviamente gradualmente lo que se necesitan. Y claro, siempre hay prioridades. Éxito y suerte en ese ministerio. A ustedes, amigos, por continuar en la señal 830 y también la de Universal 1080. Continúe con nosotros, volvemos.